Hola, hola, culés. Bienvenidos a Gallina de Piel y al Charlando hoy con un invitado que me hace particular ilusión. Hoy hablamos con el responsable escritor de este pedazo de libro y que es natural de Cádiz, periodista, doctor en medios, comunicación y cultura por la Universidad de Barcelona, máster en comunicación social y periodismo deportivo por la Universidad Pompeu Fabra y actualmente docente universitario y escritor. Además de este libro que os he comentado, Florentino, El poder del palco, también ha escrito Qatar, sangre, dinero y fútbol. Sin duda una charla muy interesante, la que nos espera con el gran Fonsi Loaiza. Fonsi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un placer. Muchísimas gracias por esas palabras, pero yo creo que es verdad que hoy en día los títulos universitarios no demuestran tanto porque también son una compra de voluntades. Hemos visto como Pablo Casado, Cristina Cifuentes y demás compran títulos y yo creo que más que titulitis, yo creo que hay que creer en el trabajo diario, en los libros y que la gente por su propia voluntad pues juzgue por ella misma. Sí, la verdad que hemos estado en un país de la titulitis durante muchos años en el cual ha habido un negocio claramente detrás, ¿no? Y Exacto, poco... no se ha priorizado la universidad pública, sino que ha sido una avanzadilla para que haya cada vez más universidades privadas y los máster y demás a partir del Plan Bolonia, que se privatizó absolutamente la universidad, entró el Banco Santander, diversos bancos y a partir de ahí los Florentino Pérez también entraron dentro de las universidades. Hoy lamentablemente las limpiadoras de las universidades están contratadas por la empresa de Florentino Pérez, en muchas de ellas se ha privatizado, que ya lo llaman externalizar, y esa colaboración público-privada de la cual Florentino Pérez pues saca rédito explotando a trabajadoras con contratos basura de 6 horas, de 6 euros la hora y él ganando dinero con esas privatizaciones. Empieza fuerte esto, ¿eh? No te he hecho ni una pregunta y ya empieza la cosa fuerte, ¿eh? No, Pero es bueno, que con el caso de Florentino Pérez está en nuestras vidas, porque desde que nacemos hasta que morimos estamos en manos de tipos como Florentino Pérez. Si llevamos a nuestro hijo o nuestra hija a una escuela infantil, probablemente esté privatizada para Florentino Pérez. Si nuestro abuelo o nuestra abuela necesita una residencia, necesita cuidados, está privatizada para Florentino Pérez. Por tanto, en nuestra vida, el hospital con la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, el Hospital Zendal, fue una obra adjudicada a Florentino Pérez. Entonces se ha pues hecho un negocio con servicios básicos para el señor Florentino Pérez en un país en el cual además cuando luego se le hacen las autopistas, si salen mal, pues se socializan las pérdidas y todo a través del negocio de la mafia y formando cárteles en los cuales los grandes empresarios pues se repartían las adjudicaciones y se repartían estas contrataciones públicas. ahora lo hablaremos de entretenimiento y recordar a la gente, ¿eh? El libro de Florentino, El poder del palco. Obviamente hablaremos de él, pero yo os diría de que si queréis realmente saber de qué va, comprarlo. Os voy a dejar en la descripción un link para que lo podáis comprar y leerlo, sobre todo, ¿vale? Porque obviamente Fonsi nos puede dar alguna pincelada hoy, pero lo más interesante es disfrutar y leerlo y flipar un poco porque realmente... No, es tremendo. Y sobre todo el boicot que ha habido por parte de los medios de comunicación con este libro, que ha sido el más vendido de periodismo en España en 2022 y no ha habido ni una mera reseña en ningún medio de comunicación, ¿no? Yo creo que eso demuestra que están vendidos a Florentino Pérez. El caso de Ferreras es evidente, salieron los audios en los cuales él decía que era pues casi su mercenario, su ferry. Eduardo Inda, Florentino Pérez le financia OK Diario, pues así unos y otros que están comprados por Florentino Pérez y él que se atreva a levantar un poco la voz le corta la cabeza. Y tú como... Ahora te voy a preguntar, de hecho siempre empiezo por una pregunta que es ¿quién es Fonsi Loaiza? Pero antes de esto, ya que sacas el tema, ¿tú cómo te sientes con esta situación? Es decir, has hecho un trabajo, has investigado, tú eres periodista, bueno, entiendo, ¿no? Que la función del periodista es obviamente investigar e informar, ¿no? ¿Cómo te sientes ante esta situación de que tu libro
realmente haya que comprarlo prácticamente en el mercado negro. Yo la verdad que no esperaba otra cosa de los medios de comunicación, ya que he estudiado mucho cómo funcionan. En mi propia tesis doctoral ya explicaba cómo los tentáculos del poder están dentro de la prensa deportiva, cómo la prensa deportiva se ha vendido, Marca, Diario AS, todos estos pues están completamente comprados, como también el caso del Barcelona con algunos medios de comunicación, que ni el propio Sport ni Mundo Deportivo ha sacado nada de este libro, cuando, pues no sé, de Florentino Pérez parece que también manda en algunos grupos mediáticos porque del Barcelona, porque si no, no lo entiendo, o es que el Barcelona también quiere ir montado en el sidecar de la Superliga de Florentino Pérez, pero hasta los medios de comunicación proclives al Barça está vetado este libro y yo era una cosa que me esperaba, pero bueno, la verdad que la sorpresa ha sido que haya tenido gran recibimiento, va por la 5ª edición en un año que acaba de cumplir la publicación y la verdad que el número de ventas, de ejemplares y demás, pues ha sido una sorpresa bastante grata, sobre todo por ese boicot de los medios de comunicación en España, porque sí que es verdad que los medios de comunicación fuera de España sí se han interesado, me han hecho más entrevistas de medios de comunicación de fuera que en España. Ha habido reseñas en Italia, en Francia, en Colombia, en Argentina, me han entrevistado pues, en prime time allí en programas muy vistos. Sin embargo, en España pues nunca me vais a ver en un programa de Risto ni en un programa de nadie de estos capos de la comunicación, menos en Ferreras, que es uno de los que peor sale parado de este libro, que yo creo que fue un adelanto de esos audios de Florentino Pérez. Bueno, tú has trabajado en medios, tú has estado en El País, si no me equivoco, en algún momento de tu vida laboral. ¿Te sientes traicionado por los compañeros de profesión? ¿O hay algún compañero que te haya dicho, ostras, Fonsi, buen trabajo, pero no puedo hablar mucho de ello? Sí, ¿Ha habido algo así? la mayoría tiene esa actitud. Yo creo que en parte los entiendo porque priorizan pues su trabajo, no se van a meter en problemas por un libro que ni les vale ni les viene, pero sí que es verdad que con el caso Florentino Pérez, muchos de ellos ya, es más, mucho de lo que yo publico me lo han contado periodistas. Sin embargo, ocurría con Florentino Pérez lo que pasaba con Juan Carlos I. Todo el mundo sabía que era un ladrón, todo el mundo sabía que era un putero Juan Carlos I, pero no decían nada en los medios de comunicación y se callaban. Con el caso de Florentino Pérez ocurre exactamente lo mismo. Yo cuando hablo con los periodistas en Off the Record me dicen todos que claro que sabía todo ello, que llevo razón en lo que escribo y por detrás pues me dan la palmadita, pero sí que es verdad que ha habido muy pocos valientes que se atrevan a sentarse en una mesa conmigo y a presentar el libro, por ejemplo. Es flipante, perdona, estoy flipando. Es que dice muy poco realmente de este país que se sigan haciendo estas prácticas, ¿no? De ocultar, ¿no? Una información de una persona que ha hecho un trabajo y ocultarlo por miedo a perder un trabajo o ser vetado, ¿no? Me parece flipante, de verdad. Lo veo más de regímenes. Sí, no, el régimen español pues persigue la libertad de expresión. Vemos que hay un rapero en prisión como Pablo Hasél, vemos un periodista como Pablo González que está detenido y arrestado en Polonia y el gobierno no hace absolutamente nada. Estamos perdiendo bastantes libertades y cuando nos tocan a uno, nos están tocando a todos porque el miedo que se consigue de esa forma, tocando a una persona, el resto, pues adocenado, pues hacen lo mismo y al final pues consiguen que la censura llegue a los grandes medios de comunicación, donde las informaciones de Florentino Pérez no aparecen. Bueno, es flipante. Realmente tengo algunas preguntas sobre cómo ves el periodismo y tal, pero bueno, voy a reconducirlo al principio y que nos expliques. Bueno, yo obviamente he hecho la introducción, que es la que hay en tu libro, pero que nos expliques tú quién es Fonsi Loaiza, ¿no? Bueno, yo la verdad que siempre quise ser periodista deportivo desde que tenía uso de razón, desde que tenía 6, 7 años. La verdad que mi pasión era el deporte y como no era un buen dotado dentro de la faceta física, pues lo que mejor se me daba era pues escribir y a partir de ahí pues siempre he estado muy ligado al periodismo deportivo. Sin embargo, cuando entro en ese ámbito,
ejerzo la profesión, me doy cuenta de que no se está haciendo lo que yo había soñado. Los periodistas no eran combativos, no hacían su trabajo, y a partir de ahí pues empiezo a ir un poco a lo que se llama a contracorriente, ir a la contra, porque en los grandes medios de comunicación, como el diario El País, donde yo estuve, o otros medios de comunicación, pues las voces disidentes no están bien vistas, y a partir de ahí pues empiezo a hacer también carrera de investigación en la universidad, me doctoro y pues intento que la gente sepa lo que hay detrás del poder en el mundo del negocio del deporte. Yo estoy seguro que hay un antes y un después, ¿no? De Fonsi, una vez conoces el mundillo, pero antes de que a lo mejor tengas esta percepción, ¿no?, de los medios, antes de esto, ¿quién eran tus referentes a nivel periodístico? Bueno, yo, por ejemplo, mi tesis doctoral es sobre un periodista. Entonces yo la verdad que he tenido referentes. Pues el caso de mi tesis doctoral es sobre la obra periodística de Santiago Segurola. Por tanto, yo quería ser como Santiago Segurola, yo quería ser ese tipo de periodista que tiene una voz crítica y que da su versión sobre unos hechos que pasan en el deporte. Sin embargo, pues yo creo que vivimos tiempos muy lúgubres en los cuales pues estamos yendo para atrás, y ya ese tipo de periodistas independientes no van a quedar. El caso de, por ejemplo, José María García, que yo sí que es verdad que estoy en sus antípodas ideológicas y demás, pero me parece que fue bastante honesto cuando publicó que Florentino Pérez, Miguel Blesa y Aznar estaban detrás del fichaje de Luis Figo por parte del Real Madrid, que fue un robo al Barcelona a través de Caja Madrid, una Caja Madrid que luego pasó a ser Bankia y luego pasó a ser rescatada. Es decir, al final ese fichaje lo pagamos todos los españoles, y eso, el primero que lo denuncia es José María García en la televisión española con Jesús Quintero, y esa entrevista la podéis buscar en YouTube, pero nunca se emitió en televisión española porque fue vetada entonces, por criticar esa alianza, ese club-estado que es el Real Madrid. Qué bestia. Sí, sí. Es que realmente es increíble, porque se ha fumado, bueno, Florentino Pérez se ha fumado a bastantes periodistas, ¿no? Antes al que de... quiera. Al que quiera. Yo sé un caso de una periodista que le hizo una pregunta incómoda cuando le preguntó su nombre, Florentino Pérez, y el medio para el que trabajaba. Ella estaba embarazada cuando le hizo esa pregunta, y cuando volvió a la redacción ya había sido despedida. Hostia. ¿Y tú así no tienes miedo, Fonsi? Directores. ¿Tú no tienes miedo? ¿No tienes miedo tú? En mi caso, yo no tengo patrimonio, no tengo propiedades, no tengo un trabajo en un medio de comunicación, por tanto, a mí no me va a quitar de los grandes medios de comunicación, como hizo con José María García, el cual, por cierto, ganaba más que Zinedine Zidane, es decir, quitó al pope del periodismo deportivo, así que ese poder tiene Florentino Pérez, pero en mi caso, yo pues estoy en otro ámbito un poco contracultural, y es más complicado que me pueda callar, porque es verdad que en las redes sociales es un tiempo nuevo. Por ejemplo, Florentino Pérez también se hizo una biografía no autorizada en 2005 y logró que se censurara ese libro del periodista Escudier, y no salió en ningún lado, pero ahora por suerte tenemos las redes sociales, tenemos medios como el vuestro y gente que pues hace otro tipo de periodismo también. ¿Y a nivel de esto, qué opinas, por ejemplo, de la diferencia, ¿no? Estamos pasando del papel, ¿no?, y de esta prensa llamada escrita a los nuevos medios. Ahora mismo hay Twitter, hay pues YouTube, hay La Morada, etcétera, ¿no?, donde es gente que no cobra de estos grupos, ¿no? Porque, por ejemplo, hablabas antes del sport y el mundo deportivo, que para mí son los dos vomitivos, uno del Grupo Godoy y el otro que ahora es Prensa Ibérica, si no me equivoco, sí, ¿no? Que hasta está Josep Pedrerol. Sí, señor. Sí. Pedrerol le tienen ahí metido también, y además también escribe en La Vanguardia. Pedrerol, un tipo que está comprado absolutamente por Florentino Pérez, que le presentó la Superliga en el Chiringuito, que se paseaba por Valdebebas como quería, según esto me lo ha contado el propio Iker Casillas, cuando le hacen la campaña mediática
en su contra para que se fuera del Real Madrid. Pedrerol pues era uno de los que estaba detrás. No en vano luego Arbeloa estuvo yendo al Chiringuito, y un programa que ya indica lo que es, ¿no? El Chiringuito de Florentino Pérez, y que anteriormente se llamaba Punto Pelota, y en el cual yo creo que una de las imágenes más vergonzosas que hemos visto es cómo periodistas sacaron una pancarta en mitad del programa diciendo "Mou tu dedo nos señala el camino", que estaba en el estadio del Real Madrid, que luego la sacaron en el mismo plató de Josep Pedrerol. Eso fue una vergüenza, y bueno, en el libro tú cuentas, ¿no?, que ahora mismo se fomenta este tipo de programas en el cual hay un tío vinculado con el narcotráfico, que era Edwin Congo. Está Pipe Estrada, que es un tío que va de escándalo tras escándalo. En fin, que si eso es lo que se quiere mostrar, ¿no?, a la ciudadanía, ¿no?, como ejemplo, realmente vamos mal. Claro, y eso lo hacen sobre todo porque en ese circo se esconde todas esas fechorías que hay detrás de los palcos. Florentino Pérez está encantado con ese tipo de periodismo porque así nunca sale él salpicado. Si se habla de cualquier estupidez, pues al final no se habla de sus negocios, de la lacra que suponen para nuestro país que Florentino Pérez se lleve toda la contratación pública, que al final se socialicen las pérdidas y se privaticen sus beneficios, que los fondos europeos que están llegando sean para su empresa. Su empresa es la que más dinero ha recibido de los fondos europeos que han llegado, que supuestamente son de resiliencia y de digitalización, y se lo está llevando Florentino Pérez por detrás, también con un gobierno que supuestamente es progresista y demás, pero que está haciendo lo mismo que el Partido Popular, que es darle contrataciones a Florentino Pérez, o que, por ejemplo, cuando Manuela Carmena llegó a la alcaldía de Madrid, prometía que nunca iba a ir al palco de Santiago Bernabéu. No solo fue al palco, sino que acabó aprobando la Operación Chamartín y el nuevo estadio del Santiago Bernabéu, que no sé si al final, cuando muera Florentino Pérez, que es su gran deseo, se acabe llamando Santiago Bernabéu Florentino Pérez. Uh-huh. Tiene toda la pinta de que se está dando un gran homenaje, el Tito Floren. Ahora volvemos a esto, ¿no? Ya más al tema del palco, ¿no? Que se cuece ahí. Por cierto, de ese estadio se están haciendo unos nuevos aparcamientos que van a ser una colaboración público-privada entre Almeida y Florentino Pérez, y que se va a llevar el dinero de esos aparcamientos el Real Madrid, en una clara forma de club-estado, de cómo se beneficia de cuestiones que son públicas y que se le da dinero al Real Madrid. Es bastante flipante el tema, la verdad. Es que, la verdad, claro, lees el libro y entiendes cómo va todo el juego, político, etcétera, pero cuando escuchas de primera mano cosas, es que la verdad es que no consigo asimilarlo, cómo seguimos funcionando así, ¿no? Pero volveremos al tema Florentino ahora, pero has dicho algo que me ha llamado la atención, que Pedrerol campaba como si fuese su casa por Valdebebas, y literal, o sea, ¿era así? Sí, tal cual. Es más, yo tengo los propios mensajes que me mandaba Iker Casillas sobre ello, así que lo puedo publicar cuando sea, que todo lo que yo digo está respaldado con fuentes fiables y de primera mano. Claro, es este señor que, bueno, es la típica táctica, ¿no?, de en un programa de Madrid poner un presentador catalán como para decir de que hay uno del Barça, ¿no? Pero al final lo que está haciendo es siempre un lavado de imagen. Creo que ayer salió diciendo de que si realmente no tenías ningún equipo, lo más bonito era hacerte del Madrid, algo así. Bueno, si quieres ser feliz en tu vida. Decía que si quieres ser feliz en tu vida, hazte del Real Madrid. Estamos llegando a un tiempo en el cual incluso las élites financieras dicen no tendrás nada y serás feliz. Pues ahora no tendrás nada, pero tú serás del Real Madrid y ganarás títulos, cuando muchas veces esos títulos están manchados de corrupción. Sí, y tendrás 13 Champions o 14, ya no sé cuántas, y sé feliz. Y olvídate de que cada mes no puedas ni ir a comprar porque no vas a poder. Y encima, además, tú financiando ese tipo de fichajes, porque los fichajes de Florentino Pérez no han sido del Real Madrid solo, sino que ha sido gracias a las ayudas que ha conseguido del Estado. Eso es algo evidente, que ha funcionado como un club-estado a partir de esa alianza que hacen Aznar y Florentino Pérez. Florentino Pérez hoy día todavía pues financia la Fundación FAES de José María Aznar, y, por ejemplo, estuvo a favor, ahora que van de que son
pacifistas contra Rusia en la guerra de Ucrania. Florentino Pérez apoyó la guerra de Irak, fue un gran negocio para la empresa de Florentino Pérez entonces, e incluso, ahora que ponen bandera de Ucrania, persiguió a los pocos madridistas valientes que sacaron banderas en el estadio del Santiago Bernabéu de no a la guerra entonces, porque Florentino Pérez fue, con su empresa, la primera adjudicataria después de la reconstrucción de Irak allí. Así que ese negocio de la guerra están metidos Florentino Pérez, Aznar y todo este tipo de gente que va por los palcos. Es más, cuando ganó el Real Madrid, creo que la 10ª, ¿no? Fue en 2014. Al que fue a darle el abrazo y la mano fue Aznar, ¿no? El que le puso la ley Beckham, por ejemplo, que también favoreció a los fichajes del Real Madrid. Sí, la verdad es que está todo atado, ¿eh? Te quería preguntar también, ahora que hablábamos de... Bueno, tú aquí en el Barça, no sé si te lo has planteado, pero te lo pasarías bien también investigando, ¿eh? Porque aquí, vamos... sí, pero para... que es verdad que al menos en el caso del Barça ha habido algunos periodistas que, mira, se han atrevido a contar lo que ha ocurrido y demás. En el Barça se cargan a los presidentes corruptos, como el caso de Bartomeu, como Rosell, y en el caso del Real Madrid, pues él ha secuestrado el club y no se le puede toser. Es decir, ningún socio se puede presentar a las elecciones, solo Florentino Pérez o alguien que tenga el patrimonio de Florentino Pérez, es decir, nadie en España, salvo casos contados como Vicente Boluda, que cuando fue presidente del Madrid ya no puede presentarse después del ridículo que hizo en el Liverpool y del chorreo, solo esa persona puede presentarse. Es decir, él ha secuestrado el club y en el Barça al menos los socios se cargan a los corruptos. Sí, hablábamos de Sique Rodríguez, que es quien destapó esta información del caso Negreira en la cadena SER. Sique ha recibido muchos palos, muchos, por la afición del Barça, una afición que le echa en cara, pues básicamente, pues sacar una información que perjudica al club claramente, ¿no? Sobre todo porque se pone al Barça, ¿no? En una trama, bajo mi punto de vista, presunción de inocencia, lo que quieras, una trama claramente de trincar dinero por detrás de personas, ¿no? Que al final se manchan los clubes, pero son personas quienes están detrás. Pero, ¿tú qué opinas sobre todo este tema de que la que le está cayendo, por ejemplo, a Sique? No sé si Sique también te ha invitado a ti a hablar de tu libro. A mí, yo estuve en un programa con ellos y me entrevistaron sobre el tema de Florentino Pérez y en ese caso... pues no sé a Milán, así que es verdad que en la cadena SER en Madrid nunca me van a entrevistar, pero es verdad que allí en SER Cataluña me han entrevistado y ha sido valiente en ese caso. Bueno, es un tío independiente. En eso yo sí que, vamos, estoy seguro, y es lo que decía él, que el día que no le dejen decir algo, va a dejarla ser. Eso yo, vamos, estoy... Y yo creo que es verdad que la SER funciona un poco en Cataluña, algo distinto. Yo creo que también los medios de Cataluña están más escorados a la izquierda y hay cosas que se dicen en Cataluña, como por ejemplo el programa Polonia, no se podrían decir en algunos medios de comunicación estatales. Sí. De hecho, los gags del Polonia de Florentino y Pedrerol han sido espectaculares, realmente. Bueno, yo creo que ha sido más espectacular la realidad del Florentino diversión, lo que decían, que realmente los gags en sí, ¿no? Pero bueno, si nos centramos el tiro ya en Florentino, tenemos a un Florentino político, a un empresario y al presidente del Madrid, ¿no? Tres florentinos. ¿Cómo inicia, no, Florentino? Si nos puedes contar alguna cosa que quieras destacar de esos inicios que van a ser relacionados, ¿no? De la política con el presidente del Madrid que hoy conocemos. Claro, Florentino Pérez ha logrado ser más importante o tener más poder que el presidente de gobierno cuando él creó un partido, el Partido Reformista Democrático, no sé si os acordáis, con Miquel Roca, y fue el secretario general, que entonces era el secretario general de ese partido, menos votado de la historia de la democracia española. Es decir, la persona que en las urnas es menos votada, luego, sin pasar a través de las urnas, sino a partir de las relaciones que tenía con partidos políticos, luego con el Partido Popular, luego con Convergencia y Unión Cataluña, porque el 3%, que mucho se habla en Cataluña, el 3% de CiU, el 3% era que empresas como la de Florentino Pérez, que nace en Cataluña, no lo olvidemos, cuando él hace esa operación Roca, le pagaban el 3% a Convergencia. Y Florentino Pérez siempre ha dicho que él iba a todos los mítines de Convergencia hasta que fue presidente del Real Madrid. Es decir,
cuando se habla de Cataluña y de la corrupción, uno de los corruptores era Florentino Pérez, que él inicia su andadura empresarial y política en Cataluña. Es verdad que su andadura política empieza antes porque era un burócrata franquista. Él en el final del tardofranquismo, en el 72, ya estaba enrolado en la Asociación de la Carretera a través de su padrino, que fue Ares Paco Chagas. Si buscáis Ares Paco Chagas, él fue el último alcalde franquista de Madrid y fue el que le metió en todo el tinglado franquista y luego lo aprovecha en esa transición que fue una farsa para colocar a gente como Florentino Pérez, que además fue un tipo pues que hizo gala de hacerse multimillonario viniendo desde de la pequeña burguesía. Sí, yo creo que Florentino es bastante hábil en esto. De hecho, ¿no? Por ejemplo, rodearse, ¿no? De gente que es realmente bastante, como lo diría, radical, ¿no? O, por ejemplo, cuando emergió de presidente, al final era una época donde estaban Joan Gaspar, Jesús Gil, los Teresa Rivero, Ruiz Mateos, toda esta gente. Entonces, claro, él parecía un moderado al lado de esta gente, ¿no? Sí, lo hizo bastante bien porque se dio cuenta de sus limitaciones. Él al principio se presentó en el Real Madrid y no ganó las elecciones porque él no es un tipo con una gran oratoria, ni tiene ningún tipo de carisma, ni es culto, ni, por ejemplo, a mí me llama la atención de que me han contado que nunca han visto a Florentino Pérez coger un libro, ¿no? Alguien que va de súper sábelo todo, de ser superior, se creó una imagen de ser superior a pesar de que antes había perdido unas elecciones porque su imagen en televisión la perdió con Ramón Mendoza, que entonces era de esos tipos como Jesús Gil, más dicharachero y demás, y él se dio cuenta que él tenía que hacerlo todo en la sombra. Sí. Como una persona realmente mediocre, porque es una persona mediocre cuando hablas con él culturalmente y demás, pero se dio cuenta de que detrás, controlando medios de comunicación, haciendo un fichaje galáctico como el caso de Figo, teniendo a los pues, con las cartas marcadas jugando, colocando, por ejemplo, el que anuncia el fichaje de Figo es José Ramón de la Morena. La hija de José Ramón de la Morena trabajó luego para la empresa de Florentino Pérez y va pues haciendo ese tipo de chanchullos reales que son pues ir comprando voluntades de periodistas, de políticos, sí. ¿No? Por ejemplo, el caso no sé si os acordáis cómo llegó Esperanza Aguirre al gobierno en la Comunidad de Madrid, con ese tamallazo, las corruptelas y demás, y Florentino Pérez le dijo al entonces candidato del Partido Socialista, que era Rafael Simancas, le dijo que sepas que en el PSOE mando más yo que tú. Es decir, él va financiando a las fundaciones de los partidos políticos y al final no es porque sea inteligente, sino por esa trama de corrupción que se crea en la transición, en la cual pues se hacen ricos gentes que estaban vinculados a la UCD, porque Florentino Pérez estuvo también en la UCD, estuvo en los ministerios con la UCD de Adolfo Suárez y a partir de ahí pues crea su empresa. Sí, de hecho, hablas en un momento, ahora estaba recordando, ¿no? En el libro, para demostrar de que esto del establishment es un pañuelo, ¿eh? O sea, son 4 y todos ellos tienen intereses comunes, porque hablabas ahora de la Morena. Llega un momento que dices, ¿no? Que no en vano la hija del presentador, Lucía de la Morena, acabó siendo contratada por ACS como analista financiera en 2009. Pero ojo, en 2013 Javier Tebas hizo lo propio y la fichó como responsable de la marca de la Liga cuando de la Morena y Tebas unieron con el torneo de alevines del Larguero, el que llamaron Liga Promises. Pero aquí viene lo mejor, es que yo flipo, tío, es que están todos conectados, ¿eh? Javier Tebas Llanos, el hijo de Javier Tebas, es uno de los ideólogos de Vox, bingo, trabaja en la universidad privada de la sobrina de Le Pen, es para flipar, de formación ideológica para los cuadros de los partidos derechistas y su empresa llevó la comunicación del programa El Chiringuito de Josep Pedrerol. Es decir, es un círculo vicioso, le diría, ¿no? O virtuoso, no sé cómo se llama, pero... Es una trama mediática en la cual, pues, hacen lo contrario del periodismo, que es ser independiente y a partir de ahí puedes dar tu opinión, tu versión de los hechos y contar la verdad. Pero si ya estás metido en ese tipo de tinglados, pues obviamente vas a beneficiar a los que mandan claramente.
¿Y tú crees que algún día, es que claro, aquí por ejemplo hace una semana solo tuvimos acceso, ayer de hecho, a los WhatsApps de dos periodistas que son Marçal Llorente y Albert Lesan, que hablaban con el presidente Bartomeu y el señor Masferrer, que en ese momento era la mano derecha de Bartomeu, y en esos audios se ve cómo están hablando de ingrésame este dinero en esta cuenta, etcétera, 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 y se ve claramente donde estos periodistas estaban dispuestos a manipular informativamente para beneficiar al presidente. ¿Esto Sí, aquí ha pasado? ¿Tú crees que esto en algún momento alguien podría filtrar algo y se armaría la de Dios también ahí? ¿O crees que es imposible? En el caso de Florentino Pérez no va a ocurrir nada porque es que ya ha salido y se ha tapado. La justicia en España ha Los audios. prohibido difundir los audios, es un delito hoy en España difundir esos audios. Es decir, entonces mi libro también es un delito, a pesar de que Florentino Pérez no lo ha denunciado, porque sabe que eso va a generar un efecto boomerang y por ello creo que nunca lo va No a directamente, denunciar. pero indirectamente, ¿alguien ha denunciado tu libro? No, me ha llegado denuncia de gente que a lo mejor aparece en el libro, pero no sé si será por ese tema. El caso de Espinosa de los Monteros, el ultraderechista de Vox, y Rocío Monasterio, que en el libro hablo de que él era, antes de ser político, ya estaba en el palco del Santiago Bernabéu con su padre Carlos Espinosa, ¿no? Hostia, pues con más razón a comprar el libro de Fonsi que madre mía, no sé, ¿has estado ya en tribunales? ¿Han prosperado? Sí, en el caso de una denuncia por injurias a la policía. Hostia, madre mía. Porque en España existe las injurias a la policía, pero no las injurias a los docentes, a los médicos, a los trabajadores, pero hay que proteger a la policía, claramente. Sí. Es una necesidad. Hostia, te metes unos fregados, tío. Y ahora con el de Qatar, con el de Qatar ni te explico. Ahí sí que ya te la juegas directamente. Vamos, bueno, tú no puedes pisar Qatar. Sí, en el caso de Qatar sí que es verdad que yo no podría ir a Qatar, pero es verdad que he sufrido más presiones por el tema de Florentino Pérez, porque en España manda muchísimo más y yo en el caso de Qatar no tenía intención de acudir allí, entonces podía tener esa libertad, pero con el caso de Florentino Pérez diariamente cuentas falsas me amenazan de muerte, se crean cuentas que son bots que están comprados literalmente para amenazarme de muerte cada día. Cada día, ¿eh? Cada día recibo un mensaje de gente del Real Madrid supuestamente, pero que son cuentas compradas, ¿no? Florentino Pérez también estaba implicado en la compra de cuentas falsas, creó un medio de comunicación falso que la gente no suele saber porque no ha salido en medios, que se llamaba el Bernabéu, Diario Bernabéu, que estaba vinculado a la operación Púnica y periodistas pues hacían las preguntas que dictaba Florentino Pérez. El caso de Bartomeu y demás se ha conocido mucho, pero el caso de Florentino Pérez era el mismo. No. Incluso utilizaba a estos periodistas, el caso de Javier Iglesias, que hoy es el jefe de OK Diario, y que estuvo también en el Chiringuito, incluso extorsionaba a Ancelotti. Pues es verdad que Ancelotti es una persona que no tiene don para ponerse con Florentino Pérez y es un tipo afable que le gusta pues que tipos como Berlusconi, como Florentino Pérez, los tipos de Qatar en el PSG, pues él hacer lo que le dicten ese tipo de gente realmente, porque Florentino Pérez le extorsionaba a Ancelotti con que pusiera a Gareth Bale a través de estos periodistas, le decía, haz esta pregunta al entrenador de mi equipo para extorsionarle y que ponga a Bale porque beneficia a los negocios que yo tengo, ¿no? Es algo tremendo. Y luego ese señor que lo había denunciado, incluso en su libro que es Ancelotti, acaba luego en el Real Madrid de la mano de Florentino Pérez. Y así muchos casos como el propio Iker Casillas, que hoy está trabajando para el Real Madrid cuando Florentino Pérez, él me lo contó Iker Casillas, que le hizo la vida imposible. Entonces, al final todos acaban en el redil, salvo uno, que es Vicente del Bosque, que no se ha vendido a Florentino Pérez y no le quiere dar ni la mano. Bueno, de hecho, con Vicente del Bosque tuvo un problema, ¿no? Porque el padre era como republicano y Florentino no le gustaba el tema, algo así, ¿no? ¿Pasó? Sí, el padre del Bosque, pues incluso estuvo, el franquismo lo tuvo detenido en cárceles. Y la verdad que cuando fue despedido del Real Madrid, le dijo que su padre le había enseñado otros valores diferentes a los de Florentino Pérez. Es más, Florentino Pérez ha secuestrado una parte de la historia del Madrid
el Madrid republicano no aparece ni en la página web del Real Madrid hoy en día, y si buscas el presidente Antonio Ortega, que fue un presidente comunista del Madrid, no aparece en la página web oficial del club. También hubo un capitán, Patricio Escobar, que hizo un libro que está ahora disponible, que se llama Las Sacas, que estaba detenido, que tuvo que morir exiliado en Nueva York, que también no ha sido rescatado por Florentino Pérez y ha secuestrado esa historia republicana del Madrid y lo tiene muy vinculado a lo que es el franquismo, a lo que es Aznar y demás, y por eso pues Vicente del Bosque es el único que pues con Florentino Pérez no se ha puesto a trabajar después de todo lo que le hizo. En el caso de Ancelotti, pues ya vemos que sigue trabajando para el Madrid a pesar de que le extorsionaba a su propio empleador. Sí, no voy a meterme mucho en charcos en esto porque aparte tengo muchos amigos del Madrid y no quiero generalizar, pero así como por ejemplo en Cataluña se dice que el Barça está utilizado políticamente y bueno, puede tener un punto de razón de que es un instrumento también para mostrar ciertos valores o ideas, ¿no?, que hay en Cataluña, en el Madrid podemos decir que hay un poco de lo mismo porque, por ejemplo, en el momento en que habían los Ultrasur, creo que Florentino fue como un poco suave, ¿no? Como que incluso llegó a afirmar o decir de que se les podía como reformar, ¿no? O algo así, no sé, como que no. Sí, como es más, que muchos de las gradas fans proviene de los Ultrasur. La grada fan esta que está comprada por Florentino Pérez del Real Madrid, sí. Al final, pues muchos han acabado enrolados ahí, además de que hace muy poco salió, ¿verdad?, la pancarta esa lamentable racista contra Vinicius. Correcto. Pero es que hubo ultras del Real Madrid que sacaron una pancarta de Ana Frank diciendo que era del Atleti, banalizando el holocausto nazi, y el Real Madrid no ha hecho absolutamente nada, ni ha presentado denuncia ni nada. Por ejemplo, algunos futbolistas en Italia, cuando hicieron una cosa parecida por los neonazis de la Lazio, que también dijeron que Ana Frank era de un equipo, pues los jugadores del propio equipo italiano sacaron una pancarta contra el holocausto nazi. En el caso del Real Madrid, absolutamente nada. No, y vimos hace poco también unas manitas de estas que sacan al aire a pasear en esta salida del Madrid al Liverpool, en fin. Vale, bueno, iremos terminando, Fonsi, ¿te parece? ¿No? Estaban pidiendo taxi, ¿no? Sí, eso es. Sí. Tenían prisa y tenían que parar un taxi. Vale, vamos a ir terminando. Obviamente me he dejado un huevo de preguntas que me gustaría hacerte, pero bueno, repito, la gente, leeros el libro, lo encontraréis en la descripción. Yo tengo pendiente el de Qatar, que lo leeré, pero te quiero preguntar dos cosas. Una, ¿cuánto tardas en hacer un libro de esta magnitud? Porque hay un montón de información, de hitos, de fechas. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un trabajo así? Con el caso de Florentino Pérez, la verdad es que una cosa es cuando te pones a escribir y otra cosa es el tema de investigar, hablar, fuentes y demás. Pero con el caso Florentino me llevó mucho tiempo porque también lo incluí en mi tesis doctoral, porque el propio Santiago Segurola había denunciado presiones de Florentino Pérez y entonces tenía toda esa información de años. Incluso Santiago Segurola decía que Florentino Pérez en el diario El País llamaba hasta por pies de foto que no le gustaban, ¿no? Hasta ese ámbito tan pequeño, pues inmiscuye Florentino Pérez. Y eso lo denunció Santiago Segurola, que por cierto fue despedido del diario El País entonces y luego del diario Marca también, por tener una versión diferente a la del diario. En esa trifulca que hubo entre Mourinho y Casillas, que él se posicionó a favor del portero. Sí, porque Segurola creo que ahora lo escuchamos en RACU, creo que los lunes con Bastei, poca cosa más, ha desaparecido completamente del mapa. Vale, pues oye, la última que te quiero hacer, ¿qué más tienes curiosidad para investigar? ¿Tienes algo en el horno ahora mismo? Bueno, yo estoy intentando pues escribir un libro también sobre, no sé si los dueños del fútbol español, Rubiales, Tebas, Los Gil. Yo creo que puede ser también interesante porque es verdad que yo también estoy un poco cansado del ámbito fútbol y quiero mis miras a otra cloaca, porque a mí sí que me gusta meterme en la mierda, pero de otro ámbito, porque ya estoy un poco cansado del ámbito fútbol y al final ya he conseguido no ver ningún partido porque al final me da mucho asco de lo que han convertido el fútbol, algo que a mí me apasionaba y que lamentablemente ahora pues no me creo casi.
partido, y además con ese poder que han tenido también las casas de apuestas y demás, entonces pues me da un poco de que me quiero meter en otro berenjenal, pero sí que es verdad que del ámbito fútbol acabar con ese libro sobre los dueños del fútbol español, y yo creo que a partir de ahí pues ya terminar con mi vínculo, que no voy a acabar nunca, pero sí que es verdad que un poco para cambiar un poco el registro, porque cansa un poco también tantas corruptelas de los palcos del fútbol, y uno necesita también pues nuevos alicientes. Sí, yo creo que estamos muchos en ese barco, de que ya viendo lo que hay, la verdad que da bastante asco todo. Pero bueno, te apoyamos, Fonsi, porque es muy interesante y por lo menos alguien nos pone la verdad delante. De hecho, nunca vas a parar de escribir, porque con toda la mierda que hay en España, realmente tienes para 40.000 vidas de escribir libros, así que estaremos atentos. No, cada día en España es algo tremendo. El caso de, por ejemplo, Iñaki Urdangarín, por ejemplo, que estaba metido en equipos de fútbol, en el Villarreal también estaba el caso Nos, y ahora pues le estamos pagando por su silencio 6.000 euros al mes, que le paga la Casa Real, que la pagamos todos. Así que no, realmente es tremendo lo de este país. Es increíble. Bueno, en fin, Fonsi, pues estaremos atentos. Mil gracias por venir y por contarnos todas estas historias. Sobre todo, tenéis el link en la descripción para poder comprar el libro de Fonsi, porque, como él bien dice, no vais a ver mucha publicidad en medios públicos, pero lo podéis comprar en la descripción. Ni público, sobre todo, ni en privado, ni en ninguno. De ningún lado, de ningún lado. Bueno, creo que solo TV3 puede ser que saliste en el programa. TV3 sí que es verdad. En TV3 sí que es verdad que me han dado cierta libertad. Por ejemplo, estuve también en el programa Zona Franca, que Joel, pues, que Joel lo ha acabado mal y demás por la censura que vivieron. Pero la verdad que la recomiendo la entrevista, no porque sea yo, sino por él. Es un fuera de serie. Bueno, y familia, darle fuerte like al vídeo para que este vídeo llegue a mucha más gente y que la gente pueda escuchar a Fonsi. Sobre todo, suscríbete al canal si no estás, y nos vemos en un próximo Charlando con. Gracias, familia. Chao.